Y respecto de cómo lograr con esa, digamos, intuición del político de raza, que el peronismo federal, democrático, sea el peronismo y logre una identidad distinta a la de Cristina Kirchner. Yo lo que primero quiero analizar es también un marco más general. Hoy hay escenarios en el mundo que, digamos, son resultados que van casi contra lo políticamente correcto. Estados Unidos, Brasil. El pensamiento intelectual muchas veces contradice el espíritu de mayoría. Y hay también finales de época. En la Argentina también eso funciona. Yo discrepo con que todo dura para siempre. En la Argentina nada dura más de 10 años y la cuestión de los ciclos en la política argentina también es un dato muy vigoroso. Y también de que las construcciones políticas electorales se hacen en el último año o en los últimos 8 meses. Presidente Macri consolida su perspectiva en los últimos 6 meses. Macron se construye como líder en 6 meses con el partido en marcha. Bolsonaro hasta hace poco tiempo nadie daba. El propio gobierno sacó una foto del presidente con Haddad, o Haddad como se pronuncia, hace poco cuando los dos eran alcaldes. No digo que fue mostrando cierto interés o cierta prevalencia, pero también se equivocó con Hillary. Cuando jugaba con Hillary, cuando en la realidad había que dejar que las elecciones transcurrieran y actuar con realismo porque se trata de políticas internacionales. No se puede comprometer para nada cuando lo que ocurra será bienvenido y habrá que tomarlo tal cual es. Lo que digo es, a veces analizar la política de la Argentina de cara al año que viene, que va a ser el año electoral, con la mirada del 2015 o el 2016 o el 2017, pues una mirada A ver si interpreto, vos lo que decís es que hoy Cristina Kirchner tiene más intención de voto que un candidato del peronismo federal o democrático, pero que dentro de 6 meses, cuando se esté a 6 meses de las elecciones, la situación puede ser muy distinta. Yo digo que tiene una base dura de piso y techo muy cercano, con tendencia a la baja. Digo que las izquierdas en Latinoamérica están perdiendo gravitación. No creo que Lula, siendo candidato, hubiera ganado la elección en Brasil. O sea, en eso discrepo con Jaime. No creo que Lula hubiera ganado. Creo que hay un fin de ciclo, hay etapas decreciente y decreciente que me parece que hay que analizar en los países. Así como en los principios de la década del 2000 gravitaron fuerzas de conformación de gobiernos populares, más de orientación hacia izquierda, reivindicación de valores con derechos humanos y todo ese escenario que se dio en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, en Brasil con Lula. Me parece que hay un proceso hoy de plano declinante. ¿Y crees que quienes son hoy los candidatos conocidos, concretamente vos participaste en una mesa de 4 referentes del peronismo federal, de ellos podría surgir, o estás pensando en un cisne negro? Cuando decís que 6 meses antes puede... Nosotros tenemos por delante un año muy complejo en lo económico, en lo social, con una dinámica realmente muy importante, donde nada está cerrado, tampoco para el gobierno. Creo que el gobierno, si corrige, todavía tiene posibilidades. Es difícil, y en esto me remito a los libros del señor. Tratar de seducir un electorado de los sectores medios, sectores trabajadores, con políticas muy duras de ajuste. Recientemente el gobierno ha cometido un desatino transfiriéndole el costo de la empresa a los usuarios. El caso del gas. Con el tema del gas, que van a tener que corregirlo o habrá alguna resolución judicial en el corto plazo que va a voltear eso. Es inviable eso, pero eso también implica una fuerte desconexión con la realidad y con las medidas que se toman y la posibilidad de la gente de poder soportarlas. O sea, vos esperás que de acá a las elecciones el gobierno puede cometer muchos errores. Yo digo que no, yo digo que nada está cerrado, ni tampoco para el gobierno. Lo que digo es que hay un escenario abierto en la Argentina para el año 2019, donde el peronismo federal es un espacio también ahí que va a gravitar.
y que puede ser una opción de triunfo en el proceso electoral, porque creo también que desde el punto de vista económico, así como el último periodo de la expresidenta fue malo y no creció la economía privada y no creció el empleo, desde el punto de vista de la gestión económica de este gobierno, no han acertado. Hasta ahora, indudablemente que los efectos han sido negativos en fuertes sectores del electorado que votó incluso el presidente Macri. La clase media, los sectores trabajadores, gente que apostó por un cambio, no encuentra todavía un grado de gratificación con las políticas. Jaime, ¿viste la foto de los 4 dirigentes? Estaba Miguel Ángel, Schiaretti, Sí, sí, Massa y Urtubey. ¿Qué impresión te generó? Que la foto era muy pobre para la alternativa que ellos tienen. O sea, yo ya técnicamente siempre digo, ¿dónde se presenta una alternativa? ¿Qué cara tienen? ¿Qué ropa tienen? ¿Cómo se ve? Yo creo que era muy pobre, era una mesa aburrida, con 4 personas. O sea, eso no motivaba ninguna emoción. Y eso desde el punto de vista técnico es malo. Debía motivar alguna emoción en cuanto a la foto. En cuanto al espacio del peronismo federal, no dudo de que existe ese espacio. Hay ese espacio. Hay gente, no tanta como yo habría pensado primero, ya viendo los estudios, hay gente despechada del kirchnerismo por todo lo que ocurrió, pero coincido con Miguel Ángel que sin embargo hay un piso muy fuerte, muy fuerte. En los estudios cualitativos se ve que las personas que están en esa tendencia, lejos de ablandarse, se fanatizaron, están mucho más violentas. Estamos con ella y punto, a muerte. Ahora, no todo lo que fue el peronismo se expresa con el kirchnerismo, eso es clarísimo. El peronismo es algo mucho más amplio. También por un elemento que tocó Miguel Ángel, que es bien importante, el tema de izquierda. Cuando yo anduve en el peronismo estaba con la izquierda peronista, me parecía muy buena, pero no era muy peronista, eso es real. Yo creo que el gobierno de Cristina Fernández, al subir tanto el tono con la reivindicación de los 70s, se salió un poco del peronismo, del peronismo de Perón, digamos, y queda un espacio. ¿Qué puede pasar con ese espacio? Depende de cómo trabajen. Yo creo que hay gente valiosa ahí, alguna gente valiosa, alguna. Son parte de la realidad, obvio. Son un bloque muy importante en el Congreso, tienen gobernadores, están en las provincias. Hay que ver cómo eso se maneja para tener una alternativa sensata. Entonces, yo les recomiendo mucho un libro que es útil, el de Durán Barba, que es muy práctico. ¿Es el arte de ganar? Sí. Jaime, cuando vos decís... Lo hemos leído. Que notás en la gente que es kirchnerista que se pone aún, cristaliza más. ¿A qué lo atribuís? Y mientras te hago la pregunta, para que te hago una hipótesis delirante. Cuando Freud hablaba de la pulsión de muerte, ¿sería probable que prefiriesen que gane Macri antes que gane el peronismo no kirchnerista? ¿Quiénes? ¿El kirchnerismo? No. Tienen una fe muy fuerte en su líder. Y, a ver, los seres humanos no somos muy racionales. Todos tenemos fe en algo. A mí me parece inadmisible, como le dije a Mauricio cuando Temer asumió, un gabinete sin mujeres. Este es un idiota, le va a ir muy mal. Me indigna. No es racional. Es lo que me indigna. Yo pienso que las mujeres deben tener un papel importante en la política. Creo en la libertad, creo en una serie de cosas, pero digo, creo. Más allá de mis estudios, creo en esas cosas. Hay personas que creen que ella fue una dirigente que les dio cosas que no esperaban, están agradecidos por eso, creen en esa visión de la política. A los dirigentes, si viendo que para ganarle a Macri se tendrían que unir con el peronismo, ¿estarían dispuestos o preferirían, si no puede ganar Cristina Kirchner, que termine ganando Macri,
pero no hacer una unión del peronismo y el kirchnerismo? Eso no sé, habría que medir qué tan útil sería, porque la votación de un candidato es positiva y negativa. Macri va a tener votos de gente que cree en él y de gente que quiere pararle a Cristina. Y dice, me cae mal este tipo, pero le va a parar a Cristina. A la inversa. Cristina va a tener votos de ella y de gente que dice, con tal de pararle a Macri, voto por ella. Al unirse el cristinismo, que tiene una base durísima, pero un techo durísimo, con el otro peronismo no sé qué pasa con el techo. O sea, mi impresión es que la gente, y es bastante, que no quiere que ella vuelva de ninguna manera, se va a pasar a votar por Macri, no porque le guste Macri, sino para tenerle a ella. Es complejo. O sea, las sumas normalmente restan. Vos decís que la suma de los dos puede no sumar. Sí, es peligroso. Digo, puede, nada está dicho, pero hay que estudiar. Mi impresión es que las sumas normalmente restan, y si no, veamos el caso de Akim en Brasil. Sumó todo lo que pudo, todos los partidos, y se hizo pelota. A Bolsonaro no le apoyó nadie, y puede ser presidente de Brasil. Las sumas son peligrosas. Miguel Ángel, ¿Tinelli tiene alguna posibilidad de ser candidato que le sume votos al peronismo? No, yo tengo federal? en primer lugar un gran respeto por las figuras que vienen desde afuera de la política profesional y vienen de abajo y se han construido un espacio. Hoy indudablemente sería una figura atractiva. Hay que ver si tiene él decisión de participar en la vida política y de acercarse al peronismo federal, digamos. Pero yo no digamos, creo que es interesante para una fuerza política la sumatoria de perfiles y de figuras que tienen un fuerte arraigo popular. Me parece que es una figura que tiene un nivel de conocimiento público extraordinario. Lo de Bolsonaro en Brasil demuestra de que los partidos políticos son cada vez menos importantes y de hecho el partido de Bolsonaro se creó de la nada o no, o son... Bueno, el los partidos siguen siendo muy importantes. político brasilero tiene una gran fragmentación. Bolsonaro va a ganar seguramente la segunda vuelta claramente, va a tener graves dificultades para cohesionar el Congreso. Creo que en una Cámara tiene el 10%, en la otra el 5%, digamos, de sus adeptos. Lo otro responde, digamos, a una representación variada de partidos políticos. Lo que digo es cierto que hay una debilidad del sistema de partidos, hay el surgimiento... No, después para gobernar, lo que vos marcás es una cosa es ganar las elecciones y otra gobernar a posteriori. Ahora, te lo voy a perfeccionar la pregunta. ¿Tinelli necesita al peronismo para ser candidato o podría crear un partido a lo Bolsonaro y ser candidato? Hay más tradición ligada a los partidos en la Argentina. Me parece que la crisis tampoco ha sido tan profunda y que sigue siendo necesario un partido. No creo que ocurra un fenómeno parecido al del Lava Jato, donde la política brasileña estaba más inficcionada y donde tenía un financiamiento, digamos, generalizado, estructural, que abarcaba casi todos los partidos. Lo que digo es que el escenario, digamos, de credibilidad en el sistema de partidos, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, está debilitado. Y hay construcciones mucho más rápidas. La expresidenta, para ser preciso, ha construido un partido político. Yo siempre hago esta reflexión. En el África, en algún país oculto del África pobre, del África subsahariana, la construcción de un partido político es un dato relevante. Expresa un bloque de ideas, un liderazgo, una visión sobre el país, un eje del centro-izquierda, digamos, con una mirada generosa, alianza con sectores más duros. Expresa eso políticamente. El peronismo es otra cosa. Lo que creo que me parece que también cuando algunos hipervaloran la unidad como un único valor para llegar al poder, me parece que hoy la sociedad está requiriendo mayor precisión en la construcción del mensaje. O sea, ¿coincidís Bolsonaro puede no haber sido correcto, aun cuando me parece que hay un Bolsonaro agrandado por los políticamente correctos que rescatan toda su trayectoria y algunos dichos del pasado que son muy malos.
En la campaña ha manejado el WhatsApp como un instrumento nuevo, digamos. Ha hecho una campaña inteligente, reivindica un actor en la que vos conocés muy bien la experiencia brasilera, reivindica un actor hasta ahora no protagonista en los últimos 30 años de la vida latinoamericana, que son las Fuerzas Armadas. Su vicepresidente es un general de las Fuerzas Armadas. Unas Fuerzas Armadas diferentes a las argentinas, porque no salieron con la descalificación que salieron las Fuerzas Armadas argentinas del proceso militar. Vivieron algo parecido, pero no fue tan duro como el... Y tuvieron éxito económico. Tuvieron éxito económico, tienen una visión nacional, las Fuerzas Armadas. En fin, vamos a ver cómo se construye el nuevo Brasil. Yo no lo desacreditaría. Pero lo que vos decís es que finalmente Cristina Kirchner también construyó su propio partido político en 6 meses. Exactamente. Es otro ejemplo. Con lo cual el peronismo tiene el deber y el desafío de construir una alternativa. Yo creo que Unidad Ciudadana es una expresión del centro-izquierda, de izquierda. Creo que tiene que ver más con eso que con el peronismo. Entonces, me parece que este es el verdadero debate y el peronismo tiene que expresar una visión del país, una visión moderna, de un capitalismo moderno, inteligente, que defienda a las empresas nacionales, el trabajo argentino. Tiene que confrontar desde las ideas con el gobierno y con ella. Y yo creo que hay una opción que no es por la avenida del medio, sino por una propuesta ligada a las ideas. El problema de la Argentina es que hay gente que tiene pocas ideas, y que no las pone en el debate. Jaime, el PRO, algunos dicen que es un club de amigos más que un partido. ¿Es un partido, se lo podría considerar dentro de los cánones tradicionales de partido? ¿Te parece que es una cosa distinta? Tradicionales no, es un partido del futuro, es un partido de la nueva época. ¿Y eso cómo sería? ¿Qué se diferencian? Que en vez de comités barriales tiene gente que se comunica por la red, en que en vez de militantes tiene voluntarios, en que tiene una relación horizontal. Es un tipo de organización que es organización pero de otro tipo. Cuando empezaba la campaña presidencial hace 4 años, 5 años, conversamos y nos acordamos que todavía no teníamos un local del partido. Llevábamos ya gobernando la ciudad de Buenos Aires más de 4 años. 6 años. ¿Y dónde estábamos en la red? Dijimos, no, pues está muy mal, tengamos un edificio. Y nos alquilamos el edificio en la calle Balcarce, que no tiene oficinas, que son islas de computación en la que se siente igual Mauricio, que María Eugenia, que yo, que cualquiera, como en las empresas modernas, como la tuya, por ejemplo, en que la verticalidad desapareció también en las formas. Es un tipo de partido, creo yo que es la experiencia más notable que se hace en América de un partido del futuro. Es un partido, pero de otro tipo. ¿Hay internas en Cambiemos? Sí, en todo grupo político hay internas. Ahora, hay grupos en los que las internas son literalmente sangrientas. Yo he trabajado desde el año 2000 con el PRD en México y algunos candidatos se han muerto en las internas. Esa es la verdad. Literalmente. Literalmente se han muerto. Pasa. Acá no, pues. O sea, hay internas sí, pero es obvio que una organización política, unos quieren una candidatura, otros otra, pero en general yo no dudo de ninguna manera en la total lealtad y unidad que tienen Mauricio, María Eugenia, Horacio, Marcos, y te podría dar 10 nombres más. El núcleo de Cambiemos no tiene internas dañinas. Internas hay en todo lado, así es la vida. Miguel Ángel, ¿se lleva mejor el peronismo con funcionarios que pasaron por el peronismo como Monzó, Frigerio, Rodríguez Larreta? En lo personal yo me llevo bien con toda persona que quiera dialogar. A mí me parece que la construcción del diálogo en la política es central. Yo no tengo una mirada ligada al bloqueo ni a oponerme, digamos. Hay un esquema facilista, digamos, en las sociedades modernas. También hay esa visión, digamos, de que la oposición tiene que hacer oposición salvaje y votar todo en contra. Y es una tarea también carente de creatividad esa. Hace un reduccionismo. Yo creo en el arduo trabajo de la negociación y del acuerdo
en función, digamos, de realidades políticas. El gobierno ganó las elecciones, tiene que terminar su mandato democrático, la oposición tiene que cumplir con su rol y tiene que construir un programa para hacer alternativa. Y en el medio la gestión, y hay que gobernar, y bueno, y hay que tratar también de llevar gobernabilidad a los estados federales que gobernamos nosotros. Y el diálogo es un elemento central. Yo me llevo bien con el ministro del Interior, con el propio Marcos Peña he dialogado y tengo un buen trato, y siempre que ha venido a la Cámara de Senadores ha tenido un trato respetuoso. Hemos debatido, por supuesto, hemos discutido. Pero ahí ¿notas una diferencia entre aquellas personas que han pasado por la política, como los que te acabo de mencionar, y en particular como han pasado por la política, generalmente han pasado también por el peronismo? Tengo mucho respeto por Horacio Rodríguez Larreta, es un hombre, además me parece una persona, un activo del PRO muy, muy interesante. El caso de María Eugenia Vidal también, digamos, son figuras, están gobernando territorios importantes como la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y tienen esa ductilidad, flexibilidad, comprensión de la realidad, estar cerca, digamos. Ahora, el gobierno y el partido de Cambiemos tiene un líder, que es Mauricio Macri. Todos siguen la suerte del principal. Si el proceso económico se deteriora gravemente en los sectores populares, en los sectores medios, que son su principal activo, las consecuencias pueden ser complicadas en materia electoral. Para todos. Jaime, si el kirchnerismo desde tu perspectiva representa el pasado y el peronismo no kirchnerista no alcanza a tener una identidad, y asumiendo que la democracia exige cierto recambio, ¿quién va a suceder cuando sea, en el 2023, si no en el 2019, a Cambiemos? Es imposible de saber eso. También yo creo que es aventurado decir que el kirchnerismo se murió. No se murió, es una alternativa que está ahí. Pueden rehacerse, tienen una base para caminar, el peronismo tiene la suya. ¿Es posible que asuma una nueva fuerza? También. Yo creo que en América Latina intentar predecir lo que ocurrirá en 2 años es demasiado aventurado. Y por tu propia experiencia, ¿qué crees que va a pasar con el radicalismo en el post-Macri? Hasta donde veo están bastante integrados a Cambiemos, ¿no? O sea, ves el Cambiemos como algo permanente. Parecería que sí. Tú sabes que yo no creo en nada muy permanente. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Que mañana, por haber razón, termine el gobierno unido al peronismo democrático. Sí, puede pasar. No me parecería loco. Que termine unido a Cristina, un poco más difícil. Pero la política es así, no hay absurdos, no hay imposibles, ni hay verdades definitivas. Hay que ver qué pasa. ¿Qué futuro le asignás a 2 personas jóvenes de la política como Massa y Urtubey? Sergio tendría que reflexionar qué le pasó. Él ha tenido oportunidades en que entró a la competencia muy bien y es lo que en mi profesión se llama un candidato a tobogán. Siempre empieza altísimo y termina por el piso. Hay razones técnicas para eso. Se puede estudiar el porqué. Pero tendría que reflexionar qué es lo que le pasa. Porque tiene algunos temas que debería remediar. Ahora, es un tipo joven, es inteligente, lo he tratado. Si corrige algunos defectos, ¿puede ir a mejor? Sí, sin duda. A Urtubey no lo he tratado. Es de las personas que no podría decirte mucho, le conozco por televisión. Miguel Ángel, en un reportaje de estos largos de perfil, el jefe de gabinete Marcos Peña marcó un proceso de evolución del PRO, en dejar atrás una etapa filoperonista de la alianza que tuvo con De Narváez y con Felipe Solá en el 2009, y otra con Massa en el 2013 en la provincia de Buenos Aires. Y de hecho Duhalde le había ofrecido en el 2003 a Macri ser candidato a jefe de gobierno en la ciudad por el peronismo. ¿Hay genes peronistas? ¿Vos notás genes peronistas en Macri, en Cambiemos,
La pregunta surge a partir de que dijo que no descartaba en un futuro una posible asociación con el peronismo. Digo, teóricamente no digo que sea algo ¿Vos percibís eminente. que hay cierto grado de punto de contacto con Macri, con algunas ideas del peronismo? No, no lo veo eso. Me parece que es una construcción más, digamos, de una visión de ponerle distancia al peronismo e incluso a la política tradicional. Lo acaba de describir muy bien Jaime en orden a cómo es el diseño de un partido horizontal. No lo veo eso. Creo que incluso algunas alianzas que se podían haber formalizado en el proceso previo a las elecciones de 2015, el PRO, los dirigentes más importantes, el propio Macri las descartó. Me parece que es una construcción de carácter autónomo, es una experiencia original en la Argentina. Es un partido que surge en un distrito que es la capital, digamos, que tiene una expansión hacia el país. Es una experiencia distinta, no la veo con esquemas vinculantes con el peronismo. ¿Cómo te definirías vos? ¿De derecha, de centro, de izquierda, más allá de que puedan ser categorías un poco Yo anacrónicas? tengo una visión de centro, tengo una visión nacional. En algunos temas soy un liberal al estilo americano. Creo en una sociedad más libre, con más derechos, con más garantías, con reconocimiento al diferente. He votado la ley de matrimonio igualitario, he votado la interrupción del embarazo y todas las leyes que tienen que ver con la igualdad, de género, todos los temas que se plantearon y que son parte de una sociedad moderna más libre. Así que, digamos que soy un sujeto contradictorio también. Pertenezco a una fuerza política con un esquema de conducción vertical, pero también reconozco que eso a veces genera algunas taras, algunos temas ligados al autoritarismo, que he puesto en debate en muchas oportunidades, que no vale la pena repetirlos ahora. Usaste la palabra tara y en algún reportaje te habías referido a que el peronismo tiene que curar su tara autoritaria. Bueno, tiene que ver con sus orígenes, tiene que ver con la estructuración, digamos, de construcción de partido de Estado, de partido con conducción militar. Tiene que ver con algunas distorsiones que muchas veces llevan a generar discrecionalidades en orden a las experiencias electorales, a que a veces las mujeres no llegan por mérito propio, sino muchas veces por los vínculos conyugales. En fin, son cuestiones que hay que revisar a la luz de nuestra estructura histórica, de cómo se construyó el poder, de lo que significó Perón, Evita. ¿Podría ser una evolución posible para el peronismo lo que el Partido Laborista de Inglaterra realizó en los 90? ¿Y hay algún punto de contacto entre lo que ustedes quieren encarnar en el peronismo federal con lo que hizo el Partido Laborista de Tony Blair? Bueno, es una experiencia moderna de un ayornamiento del Partido Laborista que entró, digamos, en políticas económicas más ligadas al mercado, digamos. Esto también lo vivió el PSOE con Felipe González, digamos, visiones más modernas. A mí me parece que hay que construir hoy en línea también. El peronismo siempre tuvo la comprensión de los fenómenos mundiales. En los 90 con Menem interpretó un proceso de terminación del debate ideológico, de un capitalismo que se acentuaba con la caída del muro. Hubo una primera etapa del gobierno de Menem que fue buena, de estabilidad. Después la sociedad se olvida de que vota. Néstor Kirchner también interpretó bien el momento. Néstor Kirchner interpretó el proceso también digamos, de ese mundo que además tenía indudablemente para la Argentina una base de apoyo en los commodities, en la producción agropecuaria, en el crecimiento del valor de esos commodities. Esa expresión, esa visión, Kirchner la tuvo muy clara. Fue un gran gobierno el de Néstor Kirchner, de crecimiento, después de la crisis del 2001. En fin, hay que interpretar el sentido del mundo en que se vive. Y ese Néstor Kirchner era peronista. Y él tuvo siempre un gran respeto por el peronismo, por las estructuras sindicales, no rompió con los sindicatos. En la última etapa rompimos con todos, nos peleamos con los sindicatos,
nos peleamos con la justicia, nos peleamos con los medios, nos peleamos con el campo, en la 125, que todavía es una fractura. El peronismo, para hacer opción de poder, nuestra propuesta, implica la reconciliación con vastos sectores de la sociedad y que vuelvan a confiar en nuestra palabra, en nuestra propuesta, en una visión de un capitalismo de mercado integrado al mundo, pero con defensa de los intereses nacionales en algunos temas, con la defensa de la tecnología, con lo que se va, con la producción de vaca muerta, el petróleo, el gas, la minería. Hay que dar un debate con la Iglesia, con la Laudato Si, con el tema de la minería. Tenemos que hacer minería cuidando el medio ambiente, digamos. Hay algunas ideas que atrasan. Canadá es un país que cuida el medio ambiente, pero que hace minería. Y el Estado tiene el deber de cuidar el medio ambiente. Ahora, hay que hacer minería, porque ahí hay menos pobres. Muchos menos pobres. Y aprovechando tu pie para entrar en el segmento económico y la crisis, ¿en qué se diferencia esa mirada moderna de la economía que vos marcás de la del actual gobierno? En las cuestiones estratégicas, no me refiero en las tácticas o de implementación. Bueno, el gobierno ha tenido una visión del mundo que no alcanzó a percibir el cambio que se provoca con el Brexit y con Trump. Digamos, siguió atado a la visión de la globalización, en donde, bueno, ingresaron productos que destruyeron empleo, destruyeron fábricas. A mí me parece que hay que readecuar esa mirada. O sea, sería una cuestión de grado en cuanto a la apertura al mundo, pero más apertura que el kirchnerismo. Más apertura, una economía cerrada con intervencionismo casi colectivista, con control de importaciones, con cepo, era una economía que atrasaba 60 años. Entonces la diferencia sería... La economía de Kicillof atrasaba 60 años. El problema de la Argentina también que tiene economistas que son especialistas en historia de las ideas económicas. Este gobierno tiene al presidente del Banco Central y a la vicepresidenta como historiadora económica, la Rapoport y el señor Sandelis. Su especialidad es historia de las ideas económicas, cuando en realidad lo que tienen que hacer es trabajar muy bien el mercado y el Banco Central y cómo interviene el Estado en la utilización de la importancia que tiene el dólar en el intercambio comercial argentino. ¿Qué haría diferente hoy con la economía si el peronismo estuviera al frente? Humildemente lo digo, no es mi ciencia esta. Mi aprendizaje es más de la experiencia. Es cierto que el gobierno asume con problemas estructurales graves que no explicó. Una de las falencias del gobierno es la no explicitación de los problemas, la falta de una comunicación certera hacia dónde vamos. Y hubo momentos y oportunidades que el gobierno hizo cosas correctas, la salida del cepo, el blanqueo, algunas cuestiones que lógicamente iban en el rumbo correcto. Me parece que ahí es donde digamos, no incentiva la demanda, no genera políticas ligadas al consumo. Esta visión de que los problemas iban a solucionarse resolviendo el tema del default, iban a llover las inversiones, fracasó. Digamos, el equipo económico que diseña el gobierno con los CEOs fracasó en términos de la gestión económica, fracasó. Querer gestionar lo público desde la visión privada. Tuvo un presidente del Banco Central recientemente con ataque de pánico. La verdad, Caputo, ha sido lamentable. Yo sinceramente opino como Redrado. Redrado en algún momento me ha asesorado. Yo creo que el gobierno todavía tenía una posibilidad de ir al mercado privado y no haber ido al fondo. Caputo lo hace ir al fondo, lo hace hacer una declaración, lo hace, la verdad, fragilizó la economía. Yo creo que la ida al fondo... ¿Vos hubieras preferido que mantuviese a Sturzenegger? No, tampoco. Yo creo que Sturzenegger tiene que ser evaluado por su mala praxis. En una semana se fugaron 12.000 millones de dólares. Lo que digo es que yo hubiera buscado algún hombre con conocimiento profundo y también en el manejo de la economía le hubiera dado más centralidad a la economía. El presidente nunca le quiso dar centralidad a la política económica, nunca apostó al crecimiento de la demanda interna. En general la política fue paritarias a la baja, ajuste, apertura, digamos, fueron elementos que se sumaron junto con la fragilización por el sistema de leva. Digamos, la construcción de Sturzenegger con leva, con tasas de interés elevadísimas, con fondos de inversión que venían de cualquier lugar
a invertir con tasas que ni en el África se daban. Y que hoy mismo, la pregunta es si se puede crecer desde la economía con tasas de interés del 75%. Puede ser para una coyuntura muy especial, para contener el dólar, pero no es permanente. Venimos con tasas de interés del 40% promedio. Jaime, a vos te acusan de haber sido la persona que aconsejó al gobierno no decir la gravedad de la situación económica recibida. Hoy en retrospectiva, ¿pensás que se hizo bien? ¿Tenés alguna autocrítica? Es un tema de ciencias sociales. Quienes estudian psicología y comunicación saben que diciendo las cosas no se explica, se comunica de otra manera. Y este gobierno comunica de otra manera. Por eso le fue bien en la ciudad, por eso ganó las elecciones, sin dar discursos en que decía Macri, no. Son formas de comunicación modernas que vos sos un estudioso de esto, hay 200 libros sobre el tema, que no es que creen o no, que han comprobado que la comunicación por las palabras es una comunicación muy pobre. Ahora, si el gobierno termina su primer ciclo de 4 años con una inflación igual o mayor que la que recibió, con una deuda el doble, con un Producto Bruto menor, ¿cómo se podría comunicar bien eso? Es decir, ¿qué explicación positiva? Sería muy complicado. Se me ocurre una explicación. Porque duplicó la deuda externa. Y la sociedad no está mejor. ¿Se podría decir que Macri, como ingeniero, endeudó al país para hacer obra pública e invertir en vaca muerta y en energía, aumentando los subsidios para poder aumentar las tarifas, y que en realidad la deuda externa tiene una contraparte que es la obra pública, que es un activo, y la recuperación del potencial energético, que también hubo que invertir, y como es un mal político, hizo lo mismo en el gobierno de la ciudad y pudo cosechar en el segundo mandato, los frutos se van a ver más adelante. Endeudó el país para frutos que se van a ver en el futuro. Sí, porque no solamente es eso, la Argentina es distinta en un montón de cosas más. El hecho de la libertad de prensa que existe, la libertad de expresión, hay cantidades de cosas en las que se avanzó muchísimo. Ahora, económicamente, yo no sé, se entra en el tema económico. O sea, vos decís, bueno, yo de economía no sé mucho, ¿para qué honestamente? Duplicó la deuda externa? La pregunta sería, ¿dónde está? Supongo que la economía sirve para que el país funcione. No, yo no sabría decirte mecanismos económicos. Yo lo que estudié y lo que no estudié. Economía no estudié. No entiendo mayor cosa, no me interesa, no tengo ni chequera, no sirvo ni para mi economía personal. Entonces, de economía no estudié. Ahora, sí veo que el país en su conjunto avanza hacia donde pensábamos que debía ir. Un país liberal, un país en que se respeten los derechos, y va cambiando, pero no hay cómo cambiar de un día a otro. Ahora, supongo que muchos de ese dinero que vino debe estar ahí. Quería preguntarle a Miguel Ángel si... Yo no creo ¿Cómo podrías explicar esa deuda externa que hoy tenemos? No, ¿Dónde yo está? creo que sirvió para el sostenimiento, digamos, de políticas del Estado. Uno de los problemas que nadie afronta en la discusión de la Argentina son los gastos de seguridad social, que no digo que haya que eliminarlos, lo que digo es que son sostenibles en el mediano y el largo plazo en la medida que la Argentina crezca. Digamos, cuando analizamos presupuesto, el 60% de seguridad social. Estamos hablando de jubilaciones, pensiones, estamos hablando de... Pero estaban subsidios. Con Cristina Kirchner. Estaban, y este gobierno también los sostuvo y los incrementó. Lo que digo es, no estoy en cuestionamiento de esto, lo que digo es que Ahora, el endeudamiento no fue canalizado a la inversión, a las grandes obras de infraestructura que el país necesita, ni tampoco a Vaca Muerta. La inversión en Vaca Muerta es de carácter privado. Y es muy importante que se haga, claro, y que haya garantías y que el valor de la producción, digamos... Pero permíteme ponerlo así, Miguel Ángel. Para que la inversión privada se produzca, tienen que aumentar las tarifas. Al aumentar las tarifas, para reducir
el efecto que producen, aumenta el asistencialismo. Es decir, finalmente el dinero, si uno lo coloca, va a desarrollar vaca muerta. Porque si fuera simplemente que aumente el asistencialismo, la gente tendría que estar mejor hoy que lo que estaba al final del kirchnerismo, y no es esa la situación. Digo, ¿dónde está la plata? Lo que pasa es que no hay una mirada, digamos, tampoco es mi especialidad, pero desde el punto de vista de haber compartido, haber sido parte del Congreso de sucesivos gobiernos, la visión económica tiene que tener indudablemente un universo mucho más amplio. Cuando se ajusta tarifas, impacta en la industria. Cuando se dolarizan las tarifas y los salarios aumentan con paritarias por debajo del 15%, por debajo de la inflación o del 20%, impacta en el poder adquisitivo, impacta sobre la demanda interna. Lo que digo es que al gobierno le faltó una conducción más estratégica en el plano de la economía que tenga que ver con el crecimiento del país, con el desarrollo. La política de vaca muerta la podemos compartir. No, yo lo que creo que una tarifa dolarizada o esta última decisión irracional de querer compensar el costo de la devaluación de las empresas prestadoras de los servicios con un pago a los usuarios en 24 cuotas me parece de una irracionalidad que a veces uno no puede alcanzar a comprender la magnitud de la toma de decisiones. La pregunta que hay que hacerse es si al gobierno le interesa mantener el poder en Argentina el próximo año. Para entender qué está haciendo el gobierno, la pregunta es, aumentó medio Producto Bruto la deuda. O sea, la Argentina tenía una deuda, la mitad del Producto Bruto, y hoy tiene el doble. Ese dinero, evidentemente, no fue al consumo. No, al contrario, el consumo se ha deteriorado fuertemente. Digamos, el impacto sobre los sectores en relación de dependencia, en los sectores medios, ha sido fenomenal. Ha atacado a la propia base de adhesión del Entonces uno puede presidente decir, Macri. Hay una parte que se fue en dinero que los argentinos mandaron al exterior, que claramente juega un papel, pero no es el todo. La pregunta sería si Macri invierte en cosas que no son electoralmente, económicamente productivas. La mala praxis financiera de Sturzenegger ha perdido 12.000 millones de dólares en una semana, 25.000 en total junto con Caputo, digamos. En la construcción de la ingeniería financiera de la LEVAT, con repetición de hechos que han sido negativos para la Argentina. Puede decir que una parte es mala praxis, una parte es reducción. La mala praxis y la ineptitud es una de las peores cosas en el ejercicio del gobierno, decía Talleyrand. Mi pregunta es que un hombre si importante durante Napoleón, la Revolución Francesa y con el rey. El único plan económico del gobierno era inversión de capital. Es decir, si finalmente... No existió eso. En el caso del aumento de la inversión en obra pública, claro. Sí. En el año 2017. Sí. Vos explicás el crecimiento del producto ese año 2.7 con el 1.5 de inversión en obra pública que el gobierno, el Estado argentino hizo. En el 2016 fue mucho más bajo y en el 2018 ha decrecido notablemente la obra pública y la proyección del 2019 era PPP. Y el aumento de tarifas es para que se hagan inversiones en energía. Sí, para que los sectores ligados a la inversión energética tengan el incentivo de tarifa dolarizada. O sea que tenemos podríamos explicarlo así. Tenemos un presidente que lo que piensa como plan es inversión en infraestructura. El tema es que cuando ese costo se lo haces pagar... No necesariamente. No. Algo que decía Miguel Ángel me parece importante. O sea, parte de ese dinero fue a los subsidios y jubilaciones y demás, que suponen un porcentaje muy importante del presupuesto del Estado argentino. Ahora, ¿eso debe seguir así para siempre? Me parece que no. Hay que lograr un país productivo que logre que haya menos subsidiados y más personas con trabajo digno. Eso se dice rápido y fácil. No es tan fácil, pero hay que ir hacia eso. Yo creo que uno de los postulados de Macri, de la pobreza cero, es central. Hay que acabar con la pobreza porque si no el país no puede funcionar. No puede
seguir subsidiando a la mitad de la población a otra mitad de la población. No, sí, no digo con eso que se corte mañana, de ninguna manera. Aristóteles, todos estamos de acuerdo con los fines, ser felices, lo que discutamos es con los medios para lograrlo. Entonces, la pregunta es que finalmente el gobierno va a concluir su mandato con números parecidos de pobreza, de inflación, pero además con el doble de deuda externa. ¿Dónde está la deuda externa? O sea, ¿para qué se usó? Esencialmente lo que uno tendría que discutir es, bueno, ¿para qué se usó medio Producto Bruto de deuda externa? Que creo que eso es lo que finalmente se le va a preguntar al gobierno en el balance final, si es que no mejoró los otros organismos, porque el asistencialismo no mejoró el consumo ni la calidad de vida de las personas. Yo creo que atemperó otros costos como el aumento de las tarifas. Pero bueno, a lo mejor es una interpretación personal respecto de que la mente del presidente está focalizada en cuestiones que son activos más que gastos, ¿no? Y quería preguntarte, vos, Jaime, que vivís en Ecuador, sos ecuatoriano y es un país que tiene el dólar como moneda, otros países como Panamá y El Salvador también, pero me parece que el caso de Ecuador es el caso más importante. ¿Qué experiencia te dejó estos 20 años de vivir sin una moneda nacional? Bueno, son unos 20 años que no he vivido en el país, pero... Bueno, pero mitad del tiempo... Sí, voy por ahí. Y lo que sí te diría es la reacción de la gente. El 95% de la gente apoya la dolarización totalmente. Y la economía logró estabilizarse con el tal dólar. Yo creo que con algunos presidentes aventureros que hubo, que habrían dado a funcionar la maquinita de los billetes, el país estaría destruido si no era por eso. Porque hemos tenido presidentes muy irresponsables, que lo que querían era hacer más demagogia, y es fácil hacerla cuando tienes la posibilidad de imprimir billetes. En Ecuador fue bueno, no estoy diciendo con eso que debe exportarse la experiencia a otros países. Ahí les ha ido muy bien. Cada país es lo que es. El tema del dólar. ¿Tiene que tener en la Argentina un plan económico diferente de otros países? Si hay una problemática psicológica, un país que hizo el default, que hizo la Argentina en el 2002, que requiera... Sedano opera sobre la base de la experiencia y la verdad que ha sido frustrante muchas veces para aquellos que ahorraron en pesos en la Argentina. No ha sido una vez, sino muchas, las que han terminado con los ahorros de la gente. El 2001 es el fenómeno paradigmático. Más duro, más paradigmático. Yo creo en políticas económicas que tengan que ver con el crecimiento y el desarrollo. Mi visión es una visión, digamos, de diferencia con el gobierno de esa lógica. Yo no creo que los procesos o los modelos de ajuste terminen generando espacios de sostenibilidad política y de validación institucional. Creo que en ese sentido... Pero concretamente, si hoy fuera gobierno, tu partido, el dólar no sería libre. No, yo comparto la visión de que el dólar tiene que tener un escenario de flotación con una intervención del Banco Central en el mercado. Me parece que esa es la mecánica que puede permitir, digamos, tener un dólar razonable. A la Argentina le conviene un dólar alto competitivo, digamos. En general es un país que la obtención de este recurso escaso, que es el dólar, tiene que ver con sus exportaciones. Entonces, cuando el tipo de cambio siempre fue a la baja, lo que generó fue procesos tremendos, complicados. En el primer escenario aparecen las economías regionales, quebrándose, después pasa a las economías centrales, afecta al turismo, en fin, ya vivimos, acá fuimos al fondo. Hay problemas también de estructura cultural. Fuimos al fondo por 30.000 millones el año pasado, este año. Fuimos a pedir 30.000 millones en el Fondo Monetario. 15.000 millones se habían ido por turismo al extranjero. 17.000 millones más por ahorro de la moneda. Hay algunas cuestiones que tenemos que trabajar los argentinos en términos, digamos, de la autodefensa, digamos,
de un modelo de país que tiene que tener su propia moneda. Yo no comparto la vía de la dolarización, no la comparto. Sí reconozco que el dólar es gravitante en la mentalidad de los argentinos y que no opera lo mismo que en Brasil. En Brasil el dólar puede subir, bajar, el brasileño no tiene la cultura argentina. Jaime, el presidente dijo que fueron los peores 5 meses de su vida. ¿Está deprimido? No. Ser presidente es un trabajo espantoso, yo nunca sería. Si me nombran presidente, me exilo inmediatamente. Es un trabajo terrible. Yo he trabajado con muchos presidentes. Cada presidente envejece 5 años por año. Eso es un hecho físico, que se lo ve. Y te puedo dar una lista de 10 presidentes. Es un trabajo muy tenso, muy ingrato. La política es ingrata. Si haces algo bien, la gente dice, pero obvio, tenías que haberlo hecho. Si algo sale mal, eres un tarado. Hay tantas tensiones que es un trabajo muy desagradable. Yo creo que es lógico que Mauricio, que es una persona muy sensible, más allá de que parecería que no, es muy sensible, el tipo se angustia con una cosa con otra, vive tensiones, sí. Ahora, tiene mucho temperamento Mauricio, él es un individuo que sigue metas, las consigue a largo plazo, está muy encima de las cosas inmediatas, o sea, le angustian las cosas inmediatas, pero tiene metas a mediano plazo. Durante la que haya tenido meses angustiosos, sí, sin duda. Durante la tormenta y estos meses angustiosos, Vidal, Rodríguez Larreta tuvieron la misma actitud. Hubo algunos que se asustaron más, que se angustiaron más, que sufrieron más. Los dirigentes del PRO en general no han tenido experiencias desagradables de la vida. O sea, entonces las crisis les tomaron por sorpresa por primera vez. Cuando alguien ha hecho política, y fue mi caso cuando era jefe de gabinete, venían los tanques a dispararnos, se ponían frente al palacio y los aviones de combate sobrevolaban el palacio, uno se asusta un poco más. Pero creo que ellos no tenían esa experiencia política muy violenta y claro, les golpeó más. Pero así es la política, uno va aprendiendo. A la larga, para ser político se necesita tener la piel muy dura, tanto para afrontar circunstancias como para no enojarse por las cosas que a uno le dicen, porque dicen cualquier cosa, le calumnian todo el tiempo, es parte del juego. Pero quienes ingresan a la política al principio se conmueven, como a mí nunca me insultaron, y ahora me dicen cualquier cosa absurda. Bueno, así es la política, uno se va endureciendo. ¿Hubo discordia entre Vidal y Marcos Peña? ¿Tiene algún fundamento esas versiones? No. Mira, yo soy parte de ese grupo que se lleva muy bien humanamente desde el año 2004. Los conozco muy bien, tengo total confianza en María Eugenia, estuve metido de cabeza en su campaña, le tengo mucho cariño personal, además con Marcos igual, con Rodríguez Larreta igual, con Mauricio. Es gente que ha tenido mucha relación desde el inicio de un proyecto que al principio casi todos creían que no tenía ni pies ni cabeza. En el 2005, si decías que Mauricio iba a ser presidente, te mandaban al borde. Y no, desde entonces se fue armando las cosas, pensando. Es gente además que no tiene mucha vocación política en cierto sentido. Yo siempre comparo con mis amigos mexicanos, que me parecen excelentes, a mí me encanta también México, pero ahí cada uno quiere ser presidente y está dispuesto a poner una bomba al de al lado fácilmente. Acá no, es un equipo que trabaja, tienen discrepancias, como es humano. Si no hay discrepancias de un grupo humano, ese grupo no sirve para nada. Los grupos uniformes son una tragedia. Tienen discrepancias, está bien. Para concluir el segmento económico, ¿quién de todos los economistas que actuaron en el gobierno te transmitió más idoneidad? Ya mencionaste que Susener y Caputo no, Pratgay, Melconian, Duhovne. A ver, desde el punto de vista personal, Pratgay, Duhovne son personas correctas. Lo que creo es que la política económica en los grandes trazos ha fracasado. Digamos, no veo claro hacia dónde va. Hay un viejo dicho del Mediterráneo, de los griegos, que decían
que ningún navegante puede aprovechar los vientos favorables si no sabe a dónde va. ¿Dónde va el gobierno? Creo que es una demanda, casi hay una ansiedad de saber hacia dónde. Digamos, hay que hacer un esfuerzo, hay que salir de esta tormenta. Bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la mira que tiene el gobierno de cara al crecimiento? Inmolarse en el altar del déficit fiscal no suena muy utópico ni muy atractivo para ganar elecciones. El especialista en ciencias humanas y sociales que está acá seguramente puede coincidir conmigo. ¿Dónde va? ¿Hacia dónde va? Entro en el tema de elecciones del 2019, enganchándolo con el fin del tema económico, y te pregunto, ¿Labaña padre, Roberto, estaría dispuesto a sumarse en un gobierno del peronismo federal en 2019 sin ser el presidente? No puedo responder eso, pero digo que Roberto Labaña, si se acentúa la crisis en materia económica, es un activo muy importante del espacio federal, no precisamente para ocupar un cargo secundario en un gobierno, sino para ser también alternativa. Yo no descarto esa figura, aparece también como dato importante, como activo importante. ¿Schiaretti podría ser candidato a presidente por el peronismo federal o Córdoba es lo suficientemente importante como para...? La provincia para... después de Buenos Aires, el principal estado argentino. Es muy importante ser gobernador de Córdoba, es una decisión que tomará Schiaretti. Sin duda que es un hombre de alta experiencia. Fue funcionario en el gobierno de Menem, ligado, digamos, a la producción, a todo lo que tenía que ver con la industria en la Argentina, y tiene una trayectoria política brillante. Fue gobernador de Córdoba, es un administrador eficiente. Es un gran activo. Son decisiones... La decisión de afrontar el desafío de la presidencia son decisiones de carácter personal, que tiene tiempo todavía para hacerlo. Ahora, ¿cómo resolvería el peronismo federal la candidatura? Vos fíjate, tiene grandes activos, Schiaretti, Labaña, vos, Urtubey, Massa. ¿Cómo resuelven que esos activos se distribuyan en lugares que no sean competitivos y se anulen? Yo creo que el sistema democrático que está vigente en Argentina permite un mecanismo de resolución inteligente, que es las primarias abiertas. Y está la voluntad del candidato, está la posibilidad Ahora, yo no entiendo mal, si todos compiten para presidente, se quedan sin gobernador de la provincia de Buenos Aires, sin gobernador de Córdoba. No estoy diciendo que todos compitan, lo que digo es que el mecanismo es un mecanismo democrático. También se puede articular cosas por consenso, indudablemente que un espacio tiene algunos ejes comunes, tiene visiones que hay que construir solidariamente, no hay que descartar esa posibilidad. Lo que digo es que la resolución final puede ser vía primarias, de fórmulas que compitan, de construcciones que se hagan. ¿Es posible? Lo que primero hay que hacer también es construir un programa. Parece poco sostenible en la Argentina limitarse únicamente al tema de candidaturas si no hay un programa y no hay una construcción de transmitir ese programa a la gente, ¿no? ¿Es posible que Massa vaya a la provincia de Buenos Aires para contribuir al triunfo del peronismo federal? Ha sido candidato presidencial, es una decisión, creo que tiene aspiraciones también presidenciales. Es lo que puedo afirmar. ¿No ves ahí un problema de que todos tampoco puedo opinar por Massa. Lo que me parece que es una figura joven, como Urtubey, muy importante, muy interesante, fundamentalmente en el espacio dirigido a la captación de votos de los sectores medios. Me parece que son figuras modernas, que tienen una visión interesante. Le pregunto a Jaime, los indicadores de los últimos meses muestran que la crisis obviamente afectó a la imagen del presidente, a la de Vidal, pero no así la de Rodríguez Larreta, que curiosamente aumentó en lugar de bajar. ¿A qué lo atribuís? Horacio gobierna una ciudad sobre la cual ya estuvo Mauricio 8 años y había unas bases importantes para hacer un gobierno mejor. No estoy diciendo nada contra Horacio, pero que él jugó en una cancha mejor que la que tuvo María Eugenia es clarísimo. La provincia estaba muy mal
Esta ciudad estaba caminando, entonces ahora se ha podido hacer una cosa positiva. Es un hombre muy capaz, trabaja mucho. Y en la ciudad ha sido posible mandar una comunicación muy positiva como la que él hace. Porque como todo está bien, la gente dice está perfecto. El famoso mood está bien. En la provincia es mucho más difícil la cosa. El presidente siempre baila con la más fea, por eso es el que tiene que tomar las malas medidas, las tarifas, las subidas, y es obvio que tenga más desgaste.